Hola, el tema que revisaremos el día de hoy es la correlación. Este es el primer tipo de pruebas estadísticas que vamos a estar revisando, el cual analiza las asociaciones. Las pruebas de correlación existen tanto para pruebas paramétricas como no paramétricas. Entonces, lo que aprendamos aquí inicialmente va a ser una introducción tanto para la prueba de correlación de Pearson y la prueba de correlación de Spearman. La correlación es el coeficiente, es decir, un numerito que conseguimos que nos dice cuál es el nivel de asociación o relación que tienen dos variables. De hecho, la correlación no puede llevarse a cabo entre un mayor número de variables. Aunque nosotros metamos varias variables a nuestro SPSS, siempre nos va a dar un valor o un coeficiente por cada par de variables. ¿Ok? Eso lo vamos a revisar más adelante. ¿Qué es una asociación? Bueno, una asociación es cuando dos variables suceden al mismo tiempo, ¿ok? Entonces se encuentran asociadas o relacionadas cuando esto sucede. Aquí tenemos un ejemplo muy simple que es cuando las personas tenemos calor, ¿ok? Cuando las personas tienen calor, realmente ¿qué otras cosas aumentan o suceden? Bueno, aumenta o se asocia al mayor uso de ventiladores o, por ejemplo, también aumenta el costo o el precio que llega en los recibos de luz y también con el mayor consumo de alimentos fríos o frescos. Entonces estas son cosas que suceden al mismo tiempo. Podríamos decir que el calor y el uso de ventiladores está altamente asociada, así como el uso de ventiladores y el consumo de helados o bebidas frías, etcétera. ¿Ok? En psicología también podemos decir esto. Por ejemplo, muchas veces las personas que sufren de autoestima baja tienden a sufrir depresión. Entonces podríamos decir que son variables que se encuentran asociadas. En el caso de la correlación, los puntajes deben ser lineales. ¿A qué nos referimos con eso? Que los puntajes puedan ser agrupados en una línea recta. Cuando uno hace un dispersigrama, realmente podemos ver que si hacemos una línea que pase por todos los puntos, obtenemos una línea un poco irregular. ¿Ok? Lo que se busca en el análisis de correlación es que los puntajes puedan ser agrupados al solo dibujar una línea recta. Aquí este es un ejemplo únicamente donde se calcula el promedio de cigarros por día que consumieron las personas al morir. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos que las personas que tienen un consumo muy bajo de cigarrillos, realmente no hay como tantos casos de muerte. ¿Ok? A medida que las personas han consumido más cigarros a lo largo de su vida, bueno, aumenta el número de muertes. ¿Ok? Entonces, podemos notar que las personas que han fumado 50 cigarrillos en su vida, en su vida al día, realmente mueren más que las personas que realmente solamente fuman 10 y mucho menos, ¿ok? Pero recordemos que este es solamente un ejemplo. Aquí vemos que todos los puntos pueden ser perfectamente agrupados en una línea. Cuando hablamos de otro tipo de relaciones, podemos encontrar relaciones curvilíneas, ¿ok? Aquí este es el caso del altruismo, donde aquí tendríamos el nivel de altruismo, ayuda o generosidad y aquí el número de personas. Muchos ejemplos en psicología social han demostrado que cuando hay poquitas personas, ¿ok? Aquí tendríamos personitas. Qué mala soy dibujando. Cuando tenemos poquitas personitas, es decir, aquí tendríamos, recuerden, de 0, aquí hasta n personas, muchísimas personas. Cuando tenemos poquitas personas, la ayuda es muchísima, ¿ok? Porque esa responsabilidad se dispersa entre un poco número, entonces todos sienten como la responsabilidad, si son 2 personas, si son 3 personas. Sin embargo, a medida que va pasando o aumentando el número de personas frente a un suceso trágico o difícil o complicado, el altruismo tiende a disminuir. ¿Ok? En el altruismo no encontramos una relación perfectamente lineal, sino curvilínea. Entonces, cuando nosotros sometiéramos este tipo de datos a una correlación en cualquier tipo de programa, realmente la correlación no nos saldría tal vez alta o significativa y eso haría que nosotros digamos,
Realmente no existe una correlación entre el altruismo y el número de personas, pero realmente lo que hubiéramos necesitado hacer es llevar a cabo otro tipo de análisis estadísticos. Esto tal vez no lo revisemos este semestre, pero en futuros cursos yo creo que lo revisarán. Siempre que nosotros llevamos a cabo un análisis de correlación, obtenemos un coeficiente o un número como les comentaba, y eso nos va a decir cuál es la fuerza de mi correlación. Siempre esperamos que obviamente la fuerza sea alta y no que la fuerza sea baja. Pero ¿de qué va a depender que nosotros tengamos algún tipo de fuerza o que esta fuerza sea alta? Pues de que haya poco error, ¿ok? ¿Y a qué nos referimos con error? Aquí no hablamos de ningún tipo de error humano o error en la medición o error al responder un cuestionario, sino un error estadístico. Cuando varios puntos del diagrama de dispersión se alejan de la línea recta, estamos hablando de que hay error. Recordemos que SPSS siempre busca dibujar una línea en nuestro diagrama de dispersión con el objetivo de pasar lo más cercano a todos los puntos y, si es posible, pasar encima de algunos de ellos o casi todos. En este caso podemos ver que la línea que se dibujó con análisis estadísticos realmente no pasa por ninguno, pero es la mejor línea que se encontró. Igualmente en este caso de la mediana y en el caso de la baja, ¿ok? Entonces, ¿cuándo hay error? Cuando realmente podemos ver la distancia que varios puntos tienen respecto a la línea recta, ¿ok? Entonces, mientras más distancia haya entre cada punto a la línea, quiere decir que hay más error y la fuerza va a ser más baja, o nuestro nivel de correlación o coeficiente de correlación va a ser más bajo, ¿ok? Imaginemos que tenemos un punto hasta acá, un punto acá. Podemos ver cómo iría aumentando el nivel del error y por lo tanto la correlación sería más baja. Esos casos, por ejemplo, aquí tenemos una correlación alta porque realmente la distancia de los puntos a la recta no es tan elevada. Sin embargo, aquí tenemos una correlación con una fuerza mediana porque vemos que hay puntos con lo que yo les comentaba en esta correlación, ¿no? Podemos ver una mayor distancia. Sí, tenemos muchos puntos cercanos y hasta esta línea sí pasa por algunos puntos. Sin embargo, hay puntos algo distantes y eso hace que la correlación sea mediana, ¿ok? Y por último tenemos los casos donde la correlación es muy baja y realmente aquí podríamos hablar de una correlación posiblemente nula, es decir, que la correlación es de cero. ¿Por qué? Porque realmente podemos ver que los puntos no se agrupan en una dirección. De forma general, aquí sí podemos ver la agrupación de los puntos, ¿ok? Igualmente aquí. Sin embargo, en este caso, pues los puntos toman como una dispersión de libre albedrío y por lo tanto la línea realmente sí puede pasar por algunos de los puntajes. Sin embargo, la distancia es muy diversa y es muy difusa, ¿ok? Entonces, el comportamiento es algo extraño y pues aquí nos daría un coeficiente de correlación, pero bajo, ¿ok? Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, para poder interpretarlo, tenemos que depender de tres aspectos. Número uno va a ser la dirección, número dos va a ser la fuerza que les comentaba y por último, qué tan significativa es esa correlación. ¿Ok? Con dirección nos referimos a dos aspectos, cuando la correlación puede ser positiva o la correlación puede ser negativa. ¿Por qué dirección? Porque se refiere a dónde se refiere mi línea. Si mi línea se muestra de esta manera o mi línea se muestra de esta. ¿Ok? En la correlación positiva que tengo, cuando un puntaje en la línea de las X aumenta, un puntaje similar aumenta en el puntaje de las Y. Por eso vemos que a un paso que se da aquí, un paso que se da aquí, otro paso que se da en este eje, otro paso que se da aquí. Por eso vemos que se hace este tipo de línea o de relación, ¿ok? Entonces, aquí vemos que obviamente cuando una variable aumenta, la otra también. Y justamente cuando dos cosas aumentan a la vez, cuando una disminuya, la otra también va a disminuir. A eso se le llama correlación positiva. La correlación negativa, también llamada correlación inversa, es cuando una correlación aumenta mientras
que la otra disminuye o viceversa. Entonces, cuando una aumenta, la otra disminuye o cuando una disminuye, la otra aumenta. En este ejemplo, bueno, ya vimos la parte de una correlación positiva entre consumo de cigarros y muerte y también tenemos, por ejemplo, casos de polio versus población vacunada. Obviamente se espera que cuando las personas no tienen vacunas, que aquí estaríamos cerca del cero, hay alto número de casos de polio. Actualmente podríamos situar aquí los casos de sarampión. A medida que hay más población vacunada, podemos percibir o pronosticar que va a haber un menor número de casos debido a que la población sí está prevenida en este tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces, se nos dibuja una línea de esta forma cuando la correlación es positiva y una línea de esta manera cuando la correlación es negativa. Para ejemplificar la correlación positiva, pues tenemos el consumo de alcohol que puede estar asociado muchas veces a la disfunción familiar, ¿ok? Las personas que tienen integrantes con un alto consumo de alcohol y que esto ya genera dificultades en los diferentes ámbitos, es decir, un abuso del alcohol o un tipo de adicción, realmente se puede notar que hay casos de violencia, de daño físico, daño psicológico, bueno, todo lo que engloba la violencia y una mala comunicación. Entonces, bueno, esta gráfica me la robé, pero a medida que aumenta el consumo de alcohol, aumentan los casos de familias que viven o padecen violencia familiar, ¿ok? Correlación positiva. El caso de correlación negativa, igual me robé esta grafiquita, pero la vamos a utilizar para otro tipo de tema. En este caso, a medida que las personas utilizan mayor número de anticonceptivos, o en este caso condones, obviamente el número de casos o de nacimientos que va a haber va a ir disminuyendo. Entonces, a mayor número de condones o mayor uso de condón, menor número de bebés o menor probabilidad de que haya un embarazo no deseado, por ejemplo. ¿Ok? Respecto a la fuerza, aquí sí hablamos del coeficiente o del numerito que tanto he mencionado. ¿Ok? El valor mínimo que puede tener una correlación es de -1 y el valor máximo es de 1. Es decir, realmente siempre vamos a hablar en decimales. Pocas veces vamos a hablar de un -1 y un 1. Ahorita se los explico por qué. Y obviamente va a estar pasando por el cero. Esta grafiquita nos ayuda más para ejemplificar la fuerza de una correlación. Cuando tenemos -1, a 1 implica la misma fuerza, ¿ok? Sin embargo, aquí estamos hablando de una correlación perfecta, pero nada en esta vida correlaciona perfectamente a menos que sea la misma cosa o sean gemelos. Por ejemplo, se dice que los gemelos en la carga genética son prácticamente similares. Ellos sí correlacionarían 1 porque son prácticamente idénticos, pero en psicología pocas veces lo son a menos que estemos hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces, de 9.9 a 0.7, o bueno, me sirve más verlo desde este lado, ¿ok? De 0.7 a 0.9 tenemos una correlación de que fuerza alta. Si lo notan, no depende del signo. El signo nos da más que nada la dirección, pero no la fuerza de mi correlación. La fuerza de mi correlación no importa el signo, ¿ok? De 0.7 a 0.9, si es positivo o es negativo, va a ser alta. Igualmente en media, donde tenemos que de 0.4 a 0.6 tenemos una correlación media sin importar el signo. Y por último, de -0.1 a -0.3 va a ser baja, igual que de 0.1 a 0.3. Si obtenemos un coeficiente de 0, estamos hablando de que no existe correlación y sería un dispersigrama donde veríamos como todos los puntos muy extraviados, ¿no? Y realmente sería difícil a través de un análisis estadístico encontrar una línea recta que pudiera ayudar a agrupar esos datos. Habría muchísimo error y por lo tanto se dice que la correlación es nula, es 0. ¿Ok? Entonces de este lado tenemos, ay miren, aquí hay un grave error. ¿Ok? Porque tenemos aquí correlación positiva y aquí correlación negativa. Realmente este es un error de dedo, lo siento. Entonces, tenemos una correlación negativa y aquí correlaciones positivas. Es igual que lo del símbolo. Lamento esto, ojalá que estén poniendo atención a lo que digo para que puedan corregirlo en sus apuntes. Para los distraídos haré esto y esto, para los más distraídos que yo.
Y por último, aquí les resumo esta grafiquita en esta tabla, ¿ok? Aquí tenemos los valores y la interpretación o la fuerza de la correlación. Recuerden que aquí no nos interesa si es negativo o si es positivo, la fuerza no cambia, la dirección sí. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a interpretar la correlación al final, vamos a interpretar tanto el signo como el número. ¿Ok? Y por último, vamos a interpretar la significancia, que es lo que habíamos revisado en la clase anterior. Necesitamos que cuando nosotros hagamos nuestro análisis obtengamos una significancia de P menor a 0.5 al menos, ¿ok? Si nosotros obtenemos una P igual a 0.06, ya estaríamos hablando de que aunque yo haya obtenido una correlación de menos 0.38, que podría considerarse media, realmente no existe una correlación porque siempre necesitamos que sea significativo para poder generalizarlo. ¿Ok? Algo importante y un error común entre los estudiantes es que cuando hablamos de asociación siempre se comienzan a atribuir casos de causalidad y cuando nosotros hacemos análisis de correlación o de asociación no podemos establecer que la variable X genera la variable Y. De hecho, en análisis de correlación no existe tal caso, no tenemos una variable independiente ni una variable dependiente. De hecho, cuando dibujamos esto, tendríamos que dibujar una línea de esta forma, porque esta puede estar generando esta, así como esta podría estar generando la X, ¿ok? ¿Cómo podríamos hablar de causalidad únicamente con apoyo empírico? ¿A qué nos referimos esto? Pues con artículos que ya se hayan publicado acerca de la misma temática, del área de investigación o libros que hayan establecido eso teóricamente. O también por la línea del tiempo, ¿ok? Voy a dibujar un relojito porque me falta aquí una imagen, ¿ok? Si yo quisiera asociar el coeficiente intelectual de niños con el coeficiente intelectual de sus padres, yo podría pensar que hay una causalidad, ¿ok? Porque ¿qué fue primero? ¿No? El huevo o la gallina. En este caso podemos pensar que es primero el coeficiente intelectual que ya traían los padres y puede impactar en el coeficiente intelectual que tienen los hijos. Sin embargo, eso sí se ha buscado apoyo empírico y podemos encontrar que a veces los padres tenían un menor nivel de coeficiente intelectual y este aumenta realmente porque tienen un hijo con un alto coeficiente intelectual que los motiva o los obliga, ¿no? A estudiar más, a esforzarse más, porque quien les tiene que ayudar en las tareas, obviamente los padres, ¿ok? Entonces, realmente cuando hacemos un análisis de correlación, siempre tenemos estos casos. No sabemos qué es primero el huevo y la gallina. Por lo tanto, les comento que no hay una variable ni independiente ni una variable dependiente. Podemos nombrarlas como X y Y, pero solamente es por fines prácticos, porque justo como les comento respecto a esta línea, Y podría estar aquí y X acá sin ningún problema. Este es un ejemplo que les quiero mostrar de cómo nos sirven los dispersigramas para poder calcular la correlación. Aquí también lo hacemos solamente de forma visual, pero claro, para eso usamos el análisis que nos daría el índice, la fuerza, la dirección de forma correcta. Si vemos que aquí están agrupados los puntos de forma ideal y casi perfecta, y yo intentara ser ese PSS y dibujar una línea, veo que todos mis puntos puedo atravesarlos con una línea recta perfecta. Aquí yo hablaría de que mi correlación es de 1. En este caso, puedo ver que pasa lo mismo, pero aquí veíamos que aumentaba un paso aquí, aumentaba un paso acá. Aumenta un paso aquí, aumenta otro acá, ¿ok? Sin embargo, aquí pasa. ¿Aquí qué sucede? Aumenta un paso aquí y aquí disminuye, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería mi dirección? Obviamente negativa. Pero vemos que podemos agrupar todos los puntos con la perfecta línea, entonces una correlación perfecta siempre es de 1. Lo podemos ver, la fuerza no va a depender de la dirección. Son dos aspectos diferentes, pero que siempre tienen que estar juntos para poder comprender una correlación. Este lo voy a dejar al último. Aquí podemos ver que mi línea se dirige hacia arriba, es decir, una correlación positiva, y que realmente sí hay varios puntos que a lo mejor yo no podría cruzar con mi línea recta, ¿ok? Entonces,
aquí me gustaría que ustedes pensaran cuál sería su puntaje de correlación. Número 1, podemos ver que es positivo, entonces no tengo que poner mi signo de menos y pues bueno, cuando algo es positivo no ponemos ni el más. No es perfecta, por lo tanto es un decimal, porque hablamos de que nunca puede ser mayor a 1. Entonces tiene que ser un decimal porque no alcanza el 1, es menor a 1. La verdad, los puntos están muy cercanos a la línea. Aquí podríamos hablar de una correlación positiva de 0.8. ¿Esto qué sería? Una correlación, si nos vamos a nuestra tablita, una correlación alta, ¿ok? Y por último, bueno, lo siento, se pasa eso cuando uno cambia de diapositiva. Y por último, en este caso podemos ver que mi línea que se dibujaría sería de este tipo. Aquí vemos que el comportamiento obviamente es similar en este caso que en este caso, pero hay mayor distanciamiento de los puntos respecto a la línea. Aquí luce muy fácil realmente porque, bueno, son alrededor de que 15, 20 casos y cuando nosotros hacemos estos análisis son con más de 200 casos. Entonces es un poquito más complicado hacer este ejercicio visual. Si aquí teníamos una correlación de 0.8, bueno, aquí sabemos que obviamente no es 1 ni menos 1, entonces pondríamos nuestro decimal y ¿qué podríamos calcular? Bueno, tal vez una correlación menor y bueno, lo que dicen los ejercicios es que esto sería alrededor de una correlación de 0.6. ¿Qué tipo de correlación sería? ¿Positiva o negativa? Aquí vemos que el comportamiento es que mientras aumenta X, Y va disminuyendo. ¿Ok? Entonces aquí yo necesito forzosamente mi signo negativo. ¿Ok? Y por último, en este caso, realmente yo puedo hacer una línea acá, una línea así, o sea, SPSS haría esto, andar buscando una línea que pueda buscar que todos los puntos converjan. Sin embargo, eso no sucede. Y aquí lo que podríamos hablar es que no hay una correlación. Cero. Porque los puntos realmente no tienen ni siquiera una tendencia ni una línea que me pueda ayudar a agrupar a los mismos. De hecho, podemos dibujar una línea, pero el mismo número de puntos que agrupamos es el mismo número de puntos que perdemos. ¿Ok? Y por eso pensaríamos que no hay una correlación. La correlación es de 0. ¿Ok? Aquí adelante, bueno, les dejo cuáles serían los puntajes para revisarlo de forma final. Por último, cuando nosotros realizamos un análisis de correlación en SPSS, no nos da esta imagen, sino principalmente a nosotros nos interesa que ya nos dé este tipo de puntajes. A continuación, aquí está, lo siento, me equivoqué donde iba esa diapositiva. A continuación, esta es una gráfica de correlación de Pearson, ¿ok? Donde correlacionamos una variable que es agresividad, que incluye 5 factores. Estos son elementos que participan dentro de la agresividad. Por ejemplo, la reactividad se refiere a cuando las personas responden, ¿no?, ante las amenazas que suceden. Si alguien me grita, yo le grito. Si alguien me pega, yo le pego. Obviamente el rencor, las personas que guardan como estos sentimientos negativos tienden a ser agresivas. El procesamiento cognitivo negativo se refiere a cuando las personas piensan ya de forma establecida que si alguien te habla bien es porque quiere algo de ti o que las personas constantemente desean humillarte o lastimarte. La frustración, bueno, es ese sentimiento de cuando las personas ven que no pueden lograr algo y realmente se molestan mucho, ¿no? O se desesperan o pasa algo negativo y lo magnifican. Y por último tenemos la hostilidad hacia la pareja, que aquí es cuando las personas, bueno, realmente se portan de manera malintencionada o de manera negativa con sus parejas. Y por este lado tenemos los dos factores de autoestima, ¿ok? Tenemos la autoestima alta y la autoestima baja. Cuando SPSS nosotros hacemos la correlación, nos da este tipo de puntajes, ¿ok? Ustedes ya tienen todas las herramientas para interpretarlo. De forma general, ¿qué podemos ver? Que en la parte superior únicamente tenemos correlaciones negativas, ¿ok? Sin ver siquiera si son significativas. Primero vamos a ver eso. Y abajo tenemos puras correlaciones positivas. Esto hace gran congruencia porque, ¿qué me dice? Todos estos recuerden que son factores de agresividad. Entonces, en general, a mayor autoestima alta, menor agresividad. Es decir, las personas que tienen un mayor nivel de autoestima van a tener o tender menos a la agresividad. Y de forma opuesta,
Mientras mayor, porque aquí no hay un símbolo negativo en ninguno, mientras mayor autoestima baja, ¿qué sucede? Mayor autoestima, mayor agresividad, ¿ok? Aquí tuvimos correlaciones inversas o negativas y aquí correlaciones positivas. A más autoestima baja, mayor agresividad. Aquí, segundo paso que podríamos ver es ver cuál de nuestras correlaciones es significativa, ¿ok? De esta forma, lo que yo les comentaba es de cómo nosotros debemos redactarlo. En este caso, cuando hay un solo asterisco, quiere decir que la P es menor a 0.05. Cuando hay dos asteriscos, la P es menor a 0.01. En este caso, bueno, vemos que esta correlación es significativa, pero esta es aún más significativa, ¿ok? De ahí podríamos analizar nuestras correlaciones. Número uno, cuáles sí son significativas. En este caso, todas lo son. Podríamos buscar cuáles son las correlaciones con mayor fuerza o más elevadas. Podemos reconocer esta y esta. ¿Ok? Entonces, vemos que la autoestima baja, ¿no? No me importa si es autoestima alta, más bien me importa cuando tienes autoestima baja. Porque si tienes autoestima baja, es más fácil o tienes alguna tendencia a mostrar mayores niveles de rencor. Y recuerden que es viceversa, ¿no? Si tienes alto nivel de rencor, va a estar asociado a una autoestima baja. Igualmente, la autoestima baja va a estar asociado con mayores niveles de frustración, es decir, las personas que tienen un menor nivel de autoestima o que tienden a sentirse menos valoradas por las personas y por ellas mismas van a tender a sufrir mayores sentimientos de frustración. Si podemos notar, estos dos aspectos realmente son emocionales. Entonces, la autoestima baja tiene una mayor asociación con este tipo de aspectos de la agresividad. ¿Ok? Entonces, justamente lo que les voy a enseñar ahora es llevar a cabo todo esto, pero en SPSS. Entonces, nos vamos a ir a nuestra base de datos. Esta es la que ustedes desarrollaron en equipo y nos vamos a ir a analizar. Creo que aquí ya lo había mostrado. Ok, me voy a ir a Reset para hacerlo de nueva cuenta. Vamos a hacer primero análisis de correlación de Pearson. ¿Por qué? Porque esta es una prueba paramétrica. Para pruebas paramétricas recordamos que necesitamos únicamente variables continuas. Siempre para hacer un análisis de correlación paramétrica necesitamos que ambas variables sean continuas, ¿ok? Eso quiere decir intervalares o de razón. Entonces, si notan lo que les comentaba, aquí no hay variable dependiente y variable independiente. Realmente meten todas juntas aquí. Vamos a pasar variables que sean continuas. Por ejemplo, la edad es continua, la escolaridad no, la ocupación tampoco, el número de parejas sí, la altura, el ingreso y hasta el promedio escolar. Pasemos el promedio escolar del último grado. Y me gustaría pasar una de las variables que nosotros calculamos. Calculamos autoestima, bienestar y ansiedad. Pasemos autoestima, ¿ok? Y tenemos nuestros resultados. Esto es una matriz de correlaciones que siempre nos brinda SPSS, ¿ok? Entonces, lo que yo les comentaba, justamente nos va a dar la correlación y aquí nos da la fuerza y la dirección. Y aquí nos va a dar en la parte de abajo qué tan significativa es. Y la N, acuérdense que se refiere al número de casos. Entonces, los números de casos nunca le vamos a hacer caso. Aquí sí le vamos a hacer caso. Número uno, buscar cuáles son significativas. Sin embargo, no vamos a tener que estar cuidando la significancia. ¿Por qué? Recuerden que al igual que en la tablita que yo les mostré, los asteriscos se refieren a que la correlación es significativa al punto 0,1. ¿Ok? Si tuviera solamente un asterisco, dejen busco alguna de un solo asterisco. No la localizo, creo que no, creo que todas son de dos asteriscos, ¿ok? Si tuviera alguna un solo asterisco, quiere decir que es significativa al punto 0,5, es decir, a un nivel un poco más flexible. ¿Qué podemos ver? Número 1, aquí vemos una línea perfecta que es de un 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está correlacionando lo mismo con lo mismo. De hecho, aquí tenemos edad y vemos que arriba también tenemos edad. Y nos da un 1 porque lo que les comentaba, cuando correlacionamos lo mismo con lo mismo, siempre obtenemos correlaciones perfectas. ¿Ok? Entonces, podemos ver que parejas con parejas es 1, altura con altura es 1, ingreso con ingreso es 1.
Sin embargo, cuando nosotros podemos correlacionar edad con parejas, podemos ver que mi correlación número 1 es significativa y es alta, ¿ok? ¿Esto qué me diría? Que, disculpen los perros de mi colonia, que a mayor edad las personas tienden a tener un mayor número de parejas. Asimismo, pueden notar en edad también se relaciona positivamente con el ingreso, ¿ok? Entonces, a mayor edad, las personas tienden a tener un mayor ingreso, ¿ok? Aquí no lo podríamos interpretar de manera inversa, es decir, a mayor ingreso, mayor edad, no realmente el ingreso no podría impactar en la edad. Aquí es donde sí podemos ver un ejemplo de causalidad, ¿ok? Porque la edad sí es una parte del tiempo, ¿ok? Pero en eso no los voy a torturar. Vemos que con el promedio escolar no hay una correlación, ¿ok? Las personas a mayor edad pues no mejora su promedio, no se relaciona, pero la autoestima sí, ¿ok? De hecho aquí podemos ver que esta es una correlación media, esta también es media baja, más bien baja, y esta queda entre media baja, ¿ok? De la edad con la autoestima. De hecho esta correlación es positiva, no tenemos ningún símbolo de negativo y eso quiere decir que a mayor edad mayor autoestima, es decir, que mientras más grandes nos volvemos, mayor autoestima tenemos, ¿ok? Ahora, respecto a las parejas, miren, las parejas también se correlaciona, bueno, ya lo habíamos visto con edad, recuerden que este puntaje lo tenemos aquí, lo único que cambiaría es parejas, con estos aspectos no se relaciona el número de parejas con la altura que tengamos, o sea, si soy más alto no ayuda a que tenga mayor número de parejas, tampoco el dinero, miren qué interesante, ¿no? ¿Por qué yo digo que no se correlaciona? Porque no es significativo, ¿ok? Casi es significativo, porque si vemos que aquí hay un punto 0,5 y este 5 es el que arruina todo, ¿no? Si aquí hubiera un asterisco, ¿qué podríamos decir? Que a mayor número de parejas, mayor ingreso. Aquí podríamos interpretarlo de forma inversa. A mayor ingreso, tal vez las personas buscan un mayor número de parejas. Mis parejas, número de parejas no se relaciona con mis promedios, es decir, si tengo muchas parejas saco lo mismo que si no tuviera. Y por último, la autoestima, ¿ok? Entonces las parejas sí se relacionan de forma positiva con mi nivel de autoestima. De hecho es una relación baja, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es como que si tienes mucha autoestima vas a tener muchas parejas. No, no precisamente. Es una parte, ¿no? Una parte del pastel de la explicación posible de por qué a veces las personas tienen muchas parejas. La autoestima sería una parte pequeña de ese pastel, pero sí participaría. ¿Ok? En el caso de la altura, bueno, no vemos ninguna correlación significativa, es decir, cuánto medimos no tiene que ver con nada. ¿No? Ni con edad, ni con parejas, es decir, aunque seas mayor, pues no mides más, ¿ok? El ingreso vimos que solamente se relacionaba significativamente con la edad, vimos que aquí posiblemente podría haber algo con el número de parejas. Mi promedio escolar, miren, no tuvo que ver con nada, ni con mi autoestima, mi ingreso, o sea, no le echo más ganas porque me guste como soy. Y por último, bueno, la autoestima solamente correlacionó significativamente, recuerden, primero asteriscos, con la edad y el número de parejas. ¿Cómo yo redactaría esto? Bueno, vamos a utilizar edad y parejas, ¿ok? Aquí voy a agregar un texto y primero tenemos que comenzar diciendo que realizamos. Entonces, se llevaron a cabo análisis de correlación, tenemos que decir de qué tipo, si paramétrico o no paramétrico, pero yo pongo de Pearson. Con esto mi lector ya sabe que fue un análisis paramétrico, ¿ok? Para conocer el nivel de relación entre la edad y el número de parejas. Por eso no me gustan las mascotas. ¿Ok? Bueno, sí me gustan, pero no cuando no las puedes controlar. ¿Ok? Entre la edad y el número de parejas. Punto y seguido. Se encontró una correlación media. Y aquí yo incluyo mi paréntesis para integrar mi estadístico. Para cuando yo quiero escribir una correlación utilizo la R, ¿ok? R igual, aquí sí uso igual y pongo este número, 439. Pero no voy a poner mis dos asteriscos porque cuando yo estoy redactando tengo que poner la P.
P, pero acuérdense que no pongo P igual a .000. Nunca pongo estos niveles. Yo pongo a qué nivel es significativo, que es lo que revisamos en el anterior video. Entonces, justo como aquí nos lo muestra, ¿a qué nivel es significativo? Al .001. ¿Ok? Dos asteriscos. Sí, porque... Ah, no, miren, de hecho esto está mal. Porque .000 debería ser significativo a .001, no 0,1. Casi siempre CPSS solo nos da a dos niveles, .05 y .01. Sin embargo, es importante que nosotros veamos este numerito porque realmente el nivel o la fuerza de la significancia es más alta. ¿Ok? Acuérdense que esto nos habla de un error en cada 1000. ¿Ok? Punto. Aquí ya puse mi correlación media y un error P menor a .001. Esto muestra que, y aquí es donde ustedes como psicólogos o como estudiosos, investigadores, etcétera, deben interpretar qué quiere decir esta correlación. ¿Ok? Aquí ustedes podrían decir que a medida que las personas van creciendo, van conociendo más personas y establecen otro número de parejas, ¿no? Que pocas personas, se ha notado que pocas personas se quedan o se casan con la primer pareja que tuvieron, ¿no? Casi siempre a medida que uno crece va teniendo mayor número de parejas porque así lo requiere la experiencia, la adaptación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro este tema. La correlación es uno de los análisis más fáciles para llevar a cabo y entender una vez que uno ha tenido el hábito o que uno ha tenido la práctica. Entonces, creo que es ideal que lo haya hecho esta vez en video para que ustedes puedan repetirlo las veces que sea necesario y esto es algo importante porque será parte de sus asignaciones. Que tengan un excelente día, chicos. Saludos.